Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saludo una vez más, listos para hacer esta lección divina de este quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a dar inicio a esta lección. Bienvenidos. Muy bien. Estamos pues ya en este quinto domingo del tiempo ordinario y vamos a revisar esta lección divina de este domingo, que es el Evangelio de Marcos capítulo 1, y son los versículos del 29 al 39 los que nos van a conducir a esta lección de este domingo. Vamos a iniciar con una oración. ¿Les parece? Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida, llena mi alma, ven a mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente en medio de nosotros. Ven y llénanos de tu presencia. Ven, amado Espíritu, y llena los corazones de todas aquellas personas que están siguiendo esta transmisión o que verán este video en un momento determinado. Ven, Espíritu Santo, y llena sus vidas. Llénanos de tu presencia. Cólmanos de ti, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para descubrir todo aquello que nos quieres hablar, todo aquello que nos quieres decir, para vivirlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Ven, amado Espíritu. Ven, Señor, dador de los dones. Ven, dulce huésped del alma, y llénanos con tu presencia. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, como hemos dicho, vamos a nuestro primer paso. Yo espero que no se les haya olvidado. Acuérdense que tenemos hasta ahora 5 pasos para la lección divina. En realidad son 4, pero no podemos quitar el quinto paso, que es el actuar de cada día. ¿Les parece si lo recordamos solamente para revisarlo? Primer paso es concretamente la lectura, que obedece a la pregunta ¿qué dice el texto? Y recordemos que aquí no estamos interpretando nada, no estamos haciendo una interpretación del texto. Solamente la finalidad de este paso, la lectura, es que nosotros retengamos en la memoria y en el corazón el texto. ¿Qué dice el texto? Para dar el siguiente paso de la lección, que es la meditación. La meditatio se diría en latín. Es decir, ahora sí, obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto? ¿De acuerdo? ¿Ya se acordaron? Muy bien. Después viene la oración, que me hace decir el texto,
Y después el cuarto paso, la contemplación, que me hace mirar, contemplar el texto. Y el quinto paso, que me hace hacer, realizar, que me hace aterrizar el texto que estoy leyendo. Muy bien, entonces vamos pues en este día a revisar y a poner mucha atención al primer paso de nuestra lección. ¿Qué dice el texto? Vamos a escuchar el texto. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Muy bien, después de haber escuchado este texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículos 29 al 39, recordamos que este es el evangelista que nos ha estado acompañando y que nos va a acompañar durante este ciclo litúrgico. Y bien, hemos escuchado este capítulo primero, que es interesante. Y este domingo, en realidad, es un texto que nos llena de mucha tranquilidad y de mucha alegría. Y veremos, pues, vamos directamente al versículo 30 de este evangelio de este domingo. Recordemos que cuando Jesús llama a sus discípulos, se va a Cafarnaúm, después va a la sinagoga, ¿recuerdan? Es todo un día en la vida de Jesús. Está predicando, está enseñando con autoridad, ¿lo recuerdan? Hace 8 días. Y después viene la liberación de este hombre endemoniado que se encontraba en la sinagoga. Sale de ahí y se va a la casa de Simón Pedro y ahí pues viene una sanación. Y bueno, en este versículo nos situamos, que dice de la siguiente forma: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Fíjense, una de las características del reino de Dios, del reino que predica Jesús, es la misericordia. Y entonces Jesús hace uso extraordinario de la misericordia, porque primero libera a este hombre endemoniado y después va a la casa de Simón Pedro y tiene un encuentro con esta mujer y la sana, porque dice el texto que tenía fiebre. El evangelista pues nos deja ver en el texto que relata la vida íntima de una familia, de una persona. ¿Por qué? Pues porque seguramente esta mujer se encontraba en su casa, en su cama, en un lugar íntimo. No es que se mostrara delante de todos que estuviera enferma. Seguramente estaba postrada en su cama y ahí, en la intimidad, va Jesús a encontrarse con esta mujer. En la intimidad. Y ahí podemos pues hacer una reflexión profunda, que así actúa el Señor. Cuando nosotros
le permitimos, cuando nosotros lo dejamos, Él entra en donde nadie le permitimos que entre. Porque muchas veces hay cosas que no dejamos que otros entren a nuestra vida personal, a nuestra intimidad, ahí en lo secreto. Y solamente Jesús es capaz de entrar en lo más íntimo. Él es como espada de dos filos que penetra hasta la médula, hasta lo íntimo. Ahí en donde nadie puede entrar, o no dejamos entrar más bien. Vemos esta escena como Jesús entra en la intimidad del hogar, de la familia, de la vida de esta mujer, y lo dejan entrar. Así es que hay un encuentro y sana a esta mujer. Y esto es pues extraordinario, porque si nosotros le abrimos las puertas, Él va a entrar. Pero no va a entrar solamente en lo superfluo. Si le abrimos la puerta, Él va a entrar ahí en lo íntimo, donde están las heridas emocionales, las heridas, los traumas, las frustraciones. Y Él, como a esta mujer, tocará. Pero vamos más adelante. Fíjense, este mismo versículo 30, yo investigando en distintas traducciones, la traducción que escuchamos dice que le avisaron a Jesús que esta mujer estaba enferma. Y enseguida le avisaron a Jesús. Sin embargo, cuando nos vamos a la traducción original, a la más original, yo estuve buscando en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que tiene la traducción más literal, dice en el texto en griego, leugusin autoperiautes, es decir, y le hablaron a él sobre ella, que la traducción que utiliza entonces la Biblia de Jerusalén, le hablaron de ella. ¡Qué extraordinario! Le hablaron de ella. Es decir, si revisamos y meditamos este versículo, y le hablaron de ella. Es decir, que llegaron a la casa y tal vez, si no le hubieran dicho que esta mujer, que la suegra de Pedro estaba enferma, quizá no hubiera entrado hasta donde estaba ella. Y esta mujer ni siquiera se enteró hasta que le hablaron de ella. Leugusin autoperiautes, nos dice el texto, le hablaron de ella. Meditándolo, me recuerda mucho en las confesiones de San Agustín de Hipona, cuando él va narrando sobre su conversión, me recuerda que él va narrando y dice la tradición de la iglesia, hablando de San Agustín, que era un hombre muy inteligente en los primeros siglos de la iglesia, hacia el año 300 más o menos. Entonces, tendría unos 17 años cuando sus papás, su madre, Santa Mónica, se dio cuenta que era un hombre muy inteligente. Entonces, lo enviaron a estudiar a otra ciudad, a Cartago. Entonces, se fue a estudiar porque era un hombre extraordinariamente capaz e inteligente. Así es que se fue. Pero llegaron a los oídos de Santa Mónica el actuar de su hijo en Cartago. Él, Agustín, no era católico, no creía en Dios. Es más, seguía una especie de secta que tenían otras creencias. Y entonces vivía una vida entregada, pero al vicio, a las costumbres, imagínense, griegas, romanas, en donde participaba seguramente de
situaciones muy pecaminosas. Nos va narrando las mismas confesiones de San Agustín. Un día nos narra pues la tradición de la iglesia, las mismas confesiones. Mónica le insiste a su hijo Agustín que cambie y le dice: cambia, ya, transforma tu vida, conviértete a Dios, cree en Jesucristo. Pero Agustín no cede y le dice a su mamá: no. Es entonces que Santa Mónica viaja y se encuentra con San Ambrosio. Y ahí con San Ambrosio ella tiene un diálogo y, y le habla de su hijo y le dice que ella ha llorado y ha orado por su hijo. Y entonces le dice a San Ambrosio que ya está cansada y que le ha hablado tanto y le ha hablado tanto a su hijo Agustín de Dios, pero él no accede. Y entonces San Ambrosio le dice: no le hables tanto a Agustín de Dios, háblale más a Dios de Agustín. Y esto es lo que hizo Santa Mónica. Comenzó a hablarle a Dios de su hijo, una y otra vez, y pasaron muchos años, hasta que San Agustín se convirtió, se hizo bautizar, se hizo sacerdote y después lo hicieron obispo de Hipona. Y hoy por hoy es San Agustín. Y él mismo va relatando en las confesiones todo este proceso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es interesante? Por este versículo que acabamos de escuchar. Le hablaron de ella. ¿Cuántas veces quisiéramos que nuestros seres queridos o una persona cambiara o transformara su vida? ¿Cuántas veces le has hablado a tu hijo o has esperado que cambie de actitud, que se convierta, que sea una buena persona, que deje esas actitudes? Pero no pasa nada. Hoy este texto, este versículo es impresionante porque dice: le hablaron de ella. Pues bien, ¿quieres que la vida de ese ser querido se transforme, cambie? ¿Quieres que ese hijo cambie su vida? Deja de hablarle de Dios y mejor háblale a Jesús, de tu hijo, de tu vecino, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de esa persona, incluso de esa persona que te cae muy mal y tal vez odias. Háblale a Jesús, porque solamente Jesús puede entrar en la intimidad. Solamente Él es capaz de entrar en donde nadie puede entrar. Solo Jesucristo. Háblale. En este sentido yo me he preguntado tantas veces, ¿cuántas veces le habrá hablado mi mamá a Jesús de mí? ¿Cuántas veces habrá orado y le habrá pedido por mí, por mi vida? ¿Y cuántas veces alguien más le ha hablado de mí? Y tal vez por eso me he sentido bendecido. De la misma forma, ¿quieres que esa persona cambie, se transforme? Háblale a Jesús de esa persona. Háblale de sus intereses, háblale de su enfermedad, háblale de su dolor, háblale de su necesidad. Háblale a Jesús. Y solamente hablándole a Jesús, Él va a entrar en esa intimidad, ahí donde nadie más puede entrar. Por lo tanto, hoy en este domingo pon atención sobre esto. Y le hablaron de ella. Así vimos cómo Jesús entonces entró en su intimidad, ahí en donde estaba esta mujer, es la suegra de Pedro, y la sanó. ¿Cuándo va a suceder esto?
No lo sé. Recuerden que hace unos domingos atrás hablábamos del Kairos, del tiempo de Dios, no cuando tú y yo querramos. Yo quisiera que Dios actuara en un instante, pero no actúa el Señor así. Él sabe sus tiempos. Él sabe el momento justo, el momento oportuno. Ahí, en el momento oportuno, el Señor actuará. ¿De acuerdo? Háblale pues a Jesús de ellos, de tus amigos, de tus conocidos, de tus familiares, de los que amas, tal vez de los que odias. Háblale de ellos y el Señor realizará su acción. Muy bien, vamos pues entonces al versículo 31 porque viene este encuentro de Jesús con la suegra de Pedro. Se hace patente, palpable la misericordia. Y tenemos 3 verbos que utiliza Marcos para este encuentro, que son extraordinarios, porque son a la vez 3 acciones que realiza Jesús con 3 verbos. Dice el texto, se le acercó, la tomó de la mano y la levantó. ¡Qué extraordinario! Increíble. Vamos pues al primer verbo que dice, él se le acercó, se le acercó. Qué increíble es el Evangelio cuando nos va describiendo, cuando va narrando esto. Así actuó Jesús siempre. Se acercaba, tenía este gesto de acercamiento y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Jesús se acerca siempre y quiere entrar a nuestra vida, no solamente porque sabemos que tenemos un Dios. Fíjense, no es un Dios ni siquiera cercano. No es un Dios que tenga yo aquí, es un Dios de adentro. Su acercamiento es tan íntimo que es un Dios de adentro. Y si nosotros lo dejamos, Él sigue realizando su acción. Se le acercó. Y cuando Jesús se acerca, no lo hace de manera superficial, lo hace hasta el fondo. Como espada penetra hasta lo más íntimo, hasta la médula. Y si lo hace, es para sanar, para liberar, porque se le acercó, no solamente para saludarla, se le acercó para sanarla, para liberarla. Para eso se le acercó. Y este primer verbo es extraordinario. Y si es extraordinario este primer verbo, se le acercó, el segundo no tiene medida. ¿Por qué? Dice el texto, la tomó de la mano. Qué increíble es esto. En los momentos de soledad y de tristeza, en los momentos en los que nos sentimos perdidos, en los momentos en los que sentimos que nos hundimos, el Señor se acerca a nosotros y nos toma de la mano, nos sujeta. Me hace pensar en esta cita bíblica de Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te auxilio, te sostengo con mi mano victoriosa. Es extraordinario porque seguramente esta mujer estaba pasando un momento doloroso, una incapacidad para hacer cosas. Seguramente estaba postrada y le hablaron de ella. Y Jesús se le acercó, pero no solo para saludarla. Dice el texto, se acercó y la tomó de la mano. Si meditamos este versículo, es un gesto muy amable que Jesús hace, muy sutil con esta mujer. Pero recordemos que la cultura, en ese tiempo, la cultura judía, los hombres no tocaban a las mujeres de esa forma, no las tomaban de la mano.
era irrespetuoso y era faltar, pues, a la mujer. Y sin embargo, Jesús no le importa. Jesús se acerca, la toma, la sostiene de la mano. A él no le interesa, pues, que ir en contra de la cultura o que pensaran mal. Simplemente se acerca y la toma de la mano. En este tiempo, evidentemente, el tocarnos, pues tenemos miedo o no es posible por esta terrible enfermedad del COVID-19. Sin embargo, esto yo creo que viene de mucho tiempo atrás. Como que estamos muchas veces bloqueados a este sentimiento del sentirnos, del tocar, de hacerle palpable al otro que ahí estoy, de sujetarle de la mano. Si tú lo puedes hacer con tus seres queridos, hazlo. Sosténlos, sujétalos. Los que están viviendo en el mismo hogar, sosténlos. Sosténlos como Dios lo hace con nosotros. Ya habrá oportunidad más adelante para que tus seres queridos, los que amas, que no están ahí cerca de tu hogar, los puedas sujetar, los puedas sentir, los puedas tocar, los puedas abrazar. Sin embargo, Jesús lo hace. Siente y experimenta cómo el Señor nos sostiene. Y seguimos con este mismo versículo y con el siguiente verbo. Dice, se le acercó, la tomó de la mano y nos dice el texto, y la levantó. Y también es interesante esta traducción del griego, la levantó, porque en el griego es egeiro, y el verbo egeiro o egeiro significa levantar, pero también investigando significa resucitar. Es el verbo que se utiliza para referirse a Jesús cuando resucita, cuando se levanta victorioso. Entonces, no solamente se acerca a esta mujer solo para tocarla o para saludarla, para ver cómo está. Jesús es capaz de levantar, de resucitar a quien está caído, a quien está sumergido en lo más profundo, a quien está tocando fondo, a quien tiene una necesidad profunda de ser sanado. Solamente Jesús puede hacerlo. Y si Jesús puede resucitarse, levantarse a sí mismo de la muerte y vencer las tinieblas de la muerte, es capaz de todo. Es capaz de tocarte, de sujetarte, de sostenerte, de acercarse a ti y a mí, de sujetarnos de la mano y de levantarnos. Eso es lo que hace Jesús. Que este domingo escucharemos pues este texto que nos habla de esto. Y de ahí nos vamos al versículo 34, que dice, no dejó que los demonios hablaran. Si recordamos, pues, lo mismo pasó en la sinagoga, cuando el endemoniado, los demonios quisieron entablar un diálogo con Jesús, ni siquiera los dejó hablar, los increpó, le dijo, cállate y sal de él. Y lo mismo pasa en estos versículos más adelante. Le llevaron a los enfermos, a los endemoniados, y ni siquiera los dejó hablar. Simplemente los expulsó. Esto, dijimos desde la semana pasada, es una gran enseñanza para nosotros. No estamos llamados a dialogar con nuestros demonios. No estamos llamados a dialogar con el pecado. Simplemente hay que pedirle al Señor que los expulse, que nos sane, que nos libere.
Y bien, de ahí nos vamos directamente al versículo 35, que dice así: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muchas veces, analizando la Sagrada Escritura, nos preguntamos en dónde tenía fuerza, de dónde recobraba fuerza el Señor para realizar tantas cosas, para estar activo, para tener todas estas actividades, porque lo cierto es que era desgastante. Atender todo el día, escuchar, caminar y atender a toda esta multitud que se le acercaba, seguramente era muy cansado. ¿De dónde recobraba fuerzas? Nos damos cuenta precisamente que se apartaba a solas para orar. Se apartaba para orar. Y ahí también en donde nos preguntamos, ¿por qué no me están funcionando las cosas? ¿Por qué me siento triste en momentos de mi vida? ¿Por qué nos sentimos con una terrible tristeza? ¿Por qué hay un vacío en mi corazón? ¿Por qué me decaigo o me frustro cuando hay situaciones que no puedo corregir o no puedo arreglar? Quizá, y se los digo con toda la sinceridad, cuando yo me siento a confesar, me doy cuenta que esta es una realidad. Nos confesamos de todo, pero pocos somos los que decimos, me confieso, que casi no hago oración. Amo a Dios, amo a Jesús, pero no platico con Él, casi no dialogo. Necesitamos, pues, a ejemplo del Señor, buscar nuestro momento, buscar aquel momento, tú sabrás cuál, y apartarnos para tener un encuentro íntimo, un diálogo con Él. Y entonces sí, las cosas no se van a arreglar, ¿eh? Ni Jesús tiene una varita mágica para decir cataplán, todo se arregló. Pero sí, las situaciones tendrán y caminarán como el Señor quiere, y tendremos una profunda paz en nuestro corazón. Así es que, y con esto pues, el Evangelio de este domingo nos enseña a estos puntos que ya revisamos. Espero que les sirva para su vida personal, y ahora que vayas a misa este domingo y escuches el Evangelio, sirva esta reflexión para apoyo de la homilía que escucharás este domingo. Muy bien, ¿les parece si nos vamos a la oración? Ya en tu casa tendrás esa oportunidad de orar y de hacer tu propia reflexión. Pero pidámosle en este día al Señor que nos sostenga de su mano, que nos sujete, porque muchas veces parece que nos estamos hundiendo y que ya recurrimos a muchas cosas, pero no nos sentimos en paz. Solo Él es capaz de sujetarnos de su mano poderosa, de levantarnos y de sanarnos. ¿Les parece si hacemos una breve oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el regalo de la vida. Gracias porque eres maravilloso, eres grande y eres bueno. Hoy queremos sentirnos como esta mujer que, postrada, incapacitada, alguien más le habló de ella, que estaba enferma y que estaba postrada. Y cuando a Jesús le hablaron de ella, Él se le acercó, la tomó de la mano
y la levantó. Hoy, Señor, queremos vivir esta experiencia en estos días de miedo, de angustia, o simplemente porque en la vida no nos ha ido tan bien. Ven, Señor, y acércate a nosotros, a lo más íntimo, ahí donde nadie puede entrar, o no hemos dejado entrar a nadie. Ven y sujétanos de nuestras manos y levántanos por tu misericordia. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor. Te invito que en este día vayas por tu Biblia y abrázala, y como un signo te dejes envolver por ese Dios que se acerca, que no nos abandona, que no nos deja en la miseria o no quiere la enfermedad de nadie. Dile: acércate a mí, Señor, que te necesito. Ven a mi vida y entra hasta lo más íntimo de mi ser. Sujétame de mi mano, porque a veces tengo mucho miedo. Abrázame, Señor, con tu misericordia y levántame de esta tristeza, de esta mediocridad, de mis miedos, de mis temores. Y levántame, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Gracias, Jesús, por ese gran amor que me tienes. Bendito y alabado seas por siempre. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, espero que este domingo profundicen en este texto y que les ayude para su vida. Yo quiero de verdad que lo digan en los comentarios, porque me dicen que sí, pero en realidad luego no escriben.
quiero saber si ustedes les está ayudando, si les está sirviendo. ¿Qué más pudiéramos mejorar en esto de la lección? Y bueno, ¿te has sentido alguna vez postrado, sumergido, que no experimentas la presencia del Señor? O tal vez, como Santa Mónica, quisieras que ese ser querido sanara, se liberara, y le hablas de Dios, pero no has visto un cambio. Tal vez tendrías que hacerle como ella. Háblale mejor a Jesús de ese ser querido. ¿Lo has experimentado? Quisiera saberlo en los comentarios. Ojalá que lo escribas y que nos digas tus comentarios, tus sugerencias, o también quisiera saber de dónde nos sigues, de qué lugar, cuál es tu parroquia, tu ciudad, y sería interesante saberlo. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.